En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio final para repasar todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la unidad. Y lo haremos utilizando tanto herencia como excepciones. Y este ejercicio, como es bastante largo, lo vamos a dividir en dos vídeos. En el vídeo actual nos encargaremos de realizar todas las actividades de esta primera diapositiva, que se basan más en el concepto de herencia y la lógica de la aplicación, y ya en el siguiente vídeo nos centraremos en la siguiente diapositiva, donde se realizará toda la gestión de excepciones. Y antes de empezar, lo que debéis tener en cuenta es que para realizar esta aplicación utilizaremos tres clases que desarrollamos en la unidad anterior, que eran la clase cuenta, la clase cliente y la clase movimiento. De hecho, esta aplicación ya está desarrollada y funcionaba de forma correcta. El problema es que no teníamos en cuenta la gestión de excepciones. Pues bien, ahora, además de añadir esa gestión de excepciones, añadiremos más funcionalidad creando distintos tipos de cuentas. Entonces, lo primero que deberíais hacer es, si no habéis visto el vídeo donde desarrollamos esta aplicación, verlo e intentar resolverlo. Y luego ya, una vez tengáis esa parte vista o desarrollada, ya seguís con este vídeo. Y todas estas clases, tal y como las dejamos, las tenéis en GitHub en el commit correspondiente al vídeo 5.26, ya que fue en ese vídeo donde desarrollamos la aplicación. Y ahora, para ampliarlo, realmente esas clases las voy a mover a la unidad 6 para realizar todos estos cambios. Por lo tanto, si queréis tener las clases preparadas para empezar a hacer este ejercicio, deberéis recuperarlas a través del commit que tenéis en GitHub correspondiente, tal y como he dicho, al vídeo 5.26. Y bien, dicho esto, pasemos ya a realizar esta aplicación. Y bien, lo primero que se nos pide es que redefinamos la clase cuenta para que sea abstracta. Esto lo que implicará es que a partir de ahora no podremos crear instancias de la clase cuenta directamente. Sin embargo, sí que podremos crear cuentas, pero de un tipo concreto. Para ello dispondremos de tres tipos de cuenta distintas: cuenta corriente, cuenta vivienda y fondo de inversión. Y cada tipo de cuenta tendrá sus propias características. Por ejemplo, al crear una cuenta corriente, se creará con 0 euros. Si es una cuenta vivienda, con 1.000 euros. Y si es un fondo de inversión, se creará con 5.000 euros. Además, ese fondo de inversión deberá almacenar el interés anual que genera esa cuenta. Esto dependerá del saldo que tenga el fondo de inversión. Si es 100.000 o más, generará un 5%. Si es 50.000 o más, generará un 4%. Y en el resto de cuentas que tengan menos de 50.000, se generará un 2%. Entonces, lo primero sería crear estas tres clases que realmente van a heredar de la clase cuenta. Con ello, tendremos la posibilidad de crear instancias de cuenta corriente, cuenta vivienda y fondo de inversión, pero no de cuenta, ya que cuenta pasará a ser abstracta. Entonces, vamos a hacer en primer lugar esta parte. Para ello, iremos a Visual Studio Code, donde tenemos abiertas las clases que habíamos desarrollado en la unidad anterior. En primer lugar, teníamos la clase cliente, que tenía nombre, apellidos, dirección, localidad y fecha de nacimiento, con dos constructores, getters y setters, y una serie de métodos que me devolvían el nombre completo, la dirección completa y el método toString redefinido. Luego teníamos la clase cuenta, que en este caso teníamos un entero para el número de la cuenta, un double para el saldo, un cliente al cual pertenece esa cuenta y un array list de movimientos que me servía para almacenar todos los movimientos que se habían hecho sobre esa cuenta. Y además, dentro de la clase cuenta teníamos a su vez una clase interna que se llamaba movimiento, que es la que teníamos bajo de todo. Entonces, esta clase lo que representaba era cada uno de los movimientos que se hacían sobre la cuenta. Para ello teníamos un local datetime al que llamábamos fecha y hora para registrar la fecha y la hora del movimiento, luego un double con el importe del movimiento, otro double con el saldo final y una variable de tipo byte indicándome el tipo de movimiento, que podía ser o un ingreso o un retiro. Y esta clase únicamente tenía un constructor y el método toString redefinido. Mientras que la clase cuenta pues tenía un constructor, getters y setters, y los métodos ingreso, retiro, obtener movimientos, ver datos y el toString redefinido. Este método obtener movimientos y ver datos estaban relacionados, ya que ver datos mostraba todos los datos de la cuenta y cada uno de los movimientos.
Entonces, dentro de Verdatos utilizábamos a su vez el método obtener movimientos para generar una string completa con toda la información que finalmente se imprimía por pantalla. E insisto en lo que he dicho antes, si no habéis visto los vídeos anteriores donde desarrollábamos la aplicación, es muy recomendable que lo veáis para que tengáis claro todo el funcionamiento de la aplicación, ya que todo lo que he dicho está desarrollado desde cero y explicado con detalle en el vídeo que he mencionado antes. Y bien, en último lugar teníamos la aplicación app sucursal bancaria, que tenía una serie de variables estáticas globales a la aplicación, un escáner para recibir datos por teclado, un ArrayList de clientes, un ArrayList de cuentas, luego una instancia de la clase cuenta que me servía para en todo momento tener una cuenta activa. De este modo, cuando se hacía un ingreso o un retiro, se hacía siempre sobre esa cuenta activa. Y además teníamos un contador cuenta que me servía como número de cuenta cada vez que creaba una cuenta nueva. Entonces este contador se iba incrementando a medida que íbamos creando cuentas nuevas. Y luego ya teníamos el main, que básicamente era un switch con una serie de opciones que me permitían tanto crear clientes como crear cuentas, como seleccionar una cuenta para operar sobre ella, como una opción para salir. Entonces, dependiendo de la opción que seleccionáramos, teníamos una serie de métodos que se encargaban de realizar estas funciones. La primera creaba un cliente, la segunda creaba una cuenta y luego seleccionar cuenta me permitía seleccionar una de las cuentas que teníamos creadas y a partir de ahí mostrarme un submenú adicional con las operaciones que puedo realizar con la cuenta. Bajo de todo tendríamos esos dos menús. Este sería el menú principal y bajo tendríamos el menú de la cuenta. Este menú se mostraba cuando seleccionábamos la opción 3 del menú principal. Se nos mostraban las cuentas que teníamos disponibles, seleccionábamos una y a partir de ahí se mostraba este menú. Y a partir de esa cuenta activa ya podríamos ingresar, retirar, ver los datos de la cuenta o volver de nuevo al menú principal para o seleccionar otra cuenta o seguir creando clientes y cuentas. Y bien, una vez hemos resumido el funcionamiento de la aplicación, ahora lo siguiente sería crear esas clases adicionales que me simulan la cuenta corriente, la cuenta vivienda y el fondo de inversión. Entonces, para ello lo primero que haremos es la clase cuenta, ponerla como abstracta. Entonces, ahora haremos public abstract class cuenta y a continuación vamos a crear esas tres cuentas. En primer lugar, crearemos una clase que se llame cuenta corriente, .java, luego otra que se llame cuenta vivienda.java y finalmente otra que se llame fondo inversión.java. Y en primer lugar vamos a cuenta corriente. Entonces lo primero será hacer un extends de cuenta y a continuación crearíamos el constructor de la clase cuenta. Pulsamos en la bombillita, generate constructor y aquí automáticamente me llama al constructor de la superclase, que en este caso es la clase cuenta, pasándole tanto el número de cuenta como el saldo como un cliente, que será el titular de esa cuenta. Entonces realmente este super lo que hace es llamar al constructor que tenemos aquí en la clase cuenta, almacenando tanto el número de cuenta como el saldo como el titular. Y finalmente inicializa ese ArrayList de movimientos creando un ArrayList en principio vacío al cual ya le podremos ir añadiendo movimientos. Entonces si volvemos a cuenta corriente, aquí lo ideal sería no incluir el saldo, ya que si vamos a la presentación nos está indicando que cuando creamos una cuenta corriente se crea con 0 euros. Entonces para que esto se haga de forma automática y que no haya opción de poner un valor no válido, directamente lo que podríamos hacer es cuando llamemos al constructor de la superclase, pasarle aquí un 0. Y al crear una instancia de la clase cuenta corriente, ya no hace falta ponerle el saldo, porque el saldo siempre va a ir a 0. Entonces con esto tendríamos programado el constructor de la clase cuenta corriente. Y ahora haríamos lo mismo en cuenta vivienda. De nuevo, extends cuenta y generamos un constructor, en este caso teniendo en cuenta que cuando se crea una cuenta vivienda automáticamente tiene 1000 euros. Por lo tanto, de nuevo, quitaremos el double saldo y le pasaremos aquí un 1000. Y finalmente tendríamos fondo de inversión, que aquí sí que hay que añadir información, ya que en la diapositiva se nos pide que el fondo de inversión debe almacenar también el interés anual que genera esa cuenta. Por lo tanto, deberemos crear un atributo adicional que se llame, pues en este caso, por ejemplo, interés. Y además ese interés dependerá del saldo que haya en la cuenta. Podrá ser un 5%, un 4% o un 2%. Entonces vamos a volver de nuevo al editor. En primer lugar haremos un extends de la clase cuenta y a continuación crearemos un atributo private double interés. Y ahora cuando generemos el constructor
Aquí no deberemos seleccionar el interés, ya que se debe calcular a partir del saldo que tenga la cuenta. Entonces, de momento lo podríamos marcar y pulsar en OK. Con ello, lo que conseguimos es un constructor el cual recibe los 4 parámetros. Pero ya hemos dicho que el saldo no nos hace falta, porque en este caso, tal y como dice en la presentación, se crea con 5.000 euros. Por lo tanto, de nuevo, aquí vamos a poner el saldo a 5.000 e incluso no deberíamos pedir el interés, ya que el interés se generará en base al saldo que haya en la cuenta. Entonces lo vamos a quitar y en vez de poner disinterés igual a interés, lo ideal sería crearnos un método que nos calcule el interés y siempre que haya una modificación en el saldo de ese fondo de inversión se deberá recalcular. Para ello podríamos crear un método que sea private void calcular interés y en este caso, pues tal y como habíamos visto, si el saldo es mayor o igual a 100.000, en este caso el interés era el 5%. Aquí fijaros que el saldo indica que no es visible. Podría utilizar el getter para hacer un getSaldo, aunque también podría en la clase cuenta poner el saldo con el modificador de acceso protected para que cualquier clase hija pueda verlo. Entonces no haría falta llamar al getter. Ahora si volvemos de nuevo a fondo de inversión y hacemos if saldo, ahora sí que lo tenemos visible. Entonces el primer caso en el cual el saldo sea mayor o igual a 100.000, el interés lo pondremos al 5. Sin embargo, si el saldo es mayor de 50.000, aquí el interés lo poníamos al 4. Y en último lugar, el interés lo pondríamos al 2. Aquí es importante el orden de las condiciones. Si ponemos primero el saldo mayor o igual a 50.000 y en el else mayor o igual a 100.000, esto ya no funciona bien. Entonces, en este tipo de casos hay que tener mucho cuidado en el orden en el cual hacemos esas comprobaciones. Y bien, entonces, una vez tengamos este método, lo que podríamos hacer es invocarlo cada vez que creamos una instancia de la clase fondo de inversión. Entonces, aquí abajo pondríamos calcular interés. Con ello, cuando creemos la instancia, únicamente pediremos el número de cuenta y un cliente. Y a partir de ese cliente y ese número de cuenta, llamaremos al constructor de la superclase, estableciendo el saldo que debe tener este tipo de cuenta cuando se crea, y luego ya calculamos el interés. Quitaremos el javadoc y además, para que no me marque la advertencia, vamos a poner el getter del interés. Lo pondremos aquí abajo. Y bien, con esto ya tendríamos creadas las 3 cuentas, tanto cuenta corriente como cuenta vivienda como fondo de inversión. Vamos a volver de nuevo a la presentación para ver qué es lo que debemos hacer a continuación. Y ahora aquí en la parte 3 nos indica que reflexionemos sobre qué métodos podríamos definir como abstractos, teniendo en cuenta que los métodos ingresar y retirar se comportarán de forma distinta según el tipo de cuenta, ya que dependiendo del tipo de cuenta habrá un límite tanto en el retiro como en el ingreso. Aunque tal y como dice aquí, esto lo haremos con excepciones, que están en la siguiente diapositiva. Esta parte, tal y como he dicho, la vamos a resolver en el vídeo que veremos después de este, dedicado en exclusiva a toda la gestión de excepciones. Pero bueno, aquí ya podemos ir viendo que, por ejemplo, cuando sea una cuenta corriente, el retiro máximo sea 300, cuando sea una cuenta de vivienda será 500, cuando sea un fondo de inversión, el retiro mínimo será de 500 y no se podrá retirar si hay menos de 3.000. Entonces, al final aquí cada cuenta tiene sus propias condiciones. Por lo tanto, lo más lógico sería que cada tipo de cuenta redefiniera su propio retiro y su propio ingreso, ya que con los ingresos sucede lo mismo. En la cuenta corriente y en la cuenta de vivienda, el ingreso mínimo es de 100 euros, pero en el fondo de inversión es de 500. Por lo tanto, aquí, tal y como digo, pues lo que tendría más sentido es que ese método de retiro y ese método de ingreso se redefinieran en cada tipo de cuenta. Entonces, lo normal sería ponerlos como abstractos. Pero además, si vemos el punto 5, al mostrar los datos de la cuenta, se deberá mostrar también, a partir de ahora, el tipo de cuenta asociada. Y si se trata de un fondo de inversión, además se deberá mostrar el interés anual que genera dicha cuenta. Entonces, para mostrar la información, teníamos el método ver datos. Entonces, ese método ver datos también será distinto dependiendo del tipo de cuenta. Aquí realmente habrían varias formas de resolverlo. Para que lo entendáis mejor, vamos a volver de nuevo al editor y vayamos, por ejemplo, a ese método ver datos, que lo tenemos en la clase cuenta. Aquí abajo de todo teníamos ese ver datos y obtener movimiento. Este ver datos lo que hacía era montar una string con la información del número de la cuenta, el titular, su domicilio, el saldo actual de la cuenta y luego todos los movimientos que se añadían a la string a través del método obtener movimientos.
Y finalmente toda esa string que se había montado en ese se imprimía a través de este método que le ponía unos bordes alrededor. Entonces este verDatos ahora además deberá indicar el tipo de cuenta. Por ejemplo, después del número podría decir esto es una cuenta vivienda, o esto es una cuenta corriente, o esto es un fondo de inversión y su interés anual es del 3%. Entonces en este caso este método verDatos será distinto según el tipo de cuenta. Entonces lo normal sería o redefinirlo de forma parcial en cada una de las clases que hemos creado y dejar aquí una parte común o ponerlo directamente como abstracto. Entonces para este ejemplo en concreto he decidido ponerlo como abstracto y así puedo personalizar de forma completa la forma de visualizar cada una de las cuentas. Pero bueno, tampoco sería obligatorio, podríamos dejar el método tal y como está aquí y en cada una de las cuentas, por ejemplo, añadir una frase al principio indicando el tipo de cuenta y luego concatenarlo con todo esto. Pero bueno, eso ya podéis decidir por vuestra cuenta cómo hacerlo. Yo en mi caso lo voy a poner como abstracto. Para ello haremos un public abstract void verDatos. Y de hecho, este código lo voy a cortar, control X, voy a poner aquí un punto y coma. Y ahora cuando vayamos a cuenta corriente, fijaros que aquí me marca un error. Me está indicando que debo implementar el método abstracto cuenta verDatos, ya que como es abstracto y esta clase hereda de cuenta, obligatoriamente lo debo implementar. Para ello pulsaremos en la bombillita y le indicaremos add unimplemented methods. Automáticamente me añade ese método verDatos. Podría pegar el código que tenía antes. Y aquí ahora fijaros que tanto número de cuenta como titular, como obtener movimientos me marcan errores. Número de cuenta y titular vienen de la clase cuenta y son privados. Entonces lo que podría hacer aquí, al igual que he hecho con el saldo, es ponerlo protected para que las clases hijas puedan verlo. Tanto el número de cuenta como el cliente titular. Y además también el método que tenemos aquí, obtener movimientos, como lo utilizo para imprimir cada uno de los movimientos de la cuenta, en vez de private también lo voy a poner protected. Entonces ahora cuando volvamos a cuenta corriente ya no me marca ninguno de esos errores. Y ahora haríamos esa modificación. Como estamos en la cuenta corriente, pues lo que haremos es concatenar después del número de cuenta un guión aquí, por ejemplo, e indicar pues cuenta corriente. Y este código, como va a ser muy similar en los otros métodos, lo voy a copiar. Ahora iremos a cuenta vivienda y haremos lo mismo. Add unimplemented methods. Lo pegaremos aquí y ahora le diremos que en vez de cuenta corriente es cuenta vivienda. Y finalmente haremos lo mismo en fondo de inversión, add unimplemented methods, pegaremos ese código aquí. En este caso le pondremos fondo de inversión al... Y aquí lo que vamos a hacer es concatenarle el valor del interés, ya que la clase fondo de inversión tiene el interés y lo debemos mostrar al imprimir los datos de la cuenta. Pondremos interés y lo concatenaremos con un porcentaje y luego ya el /n. Entonces con ello tenemos el método verDatos redefinido en cada uno de los tipos de cuenta que tenemos disponibles, tanto en fondo de inversión como en cuenta corriente. Ahora realmente faltaría reprogramar los métodos ingreso y retiro, ya que tanto ingreso como retiro también hemos dicho que los pondríamos como abstractos, pero como realmente depende del tipo de cuenta y en la siguiente diapositiva nos pide que se generen excepciones cuando un ingreso o un retiro no sea válido, estos dos métodos los pondremos como abstractos, pero lo haremos en el siguiente vídeo. Ahora de momento los vamos a dejar como pendientes y vamos a terminar con la última parte que nos pide en esta primera diapositiva, que se corresponde con el punto 4. Cuando creemos la cuenta, deberemos preguntar el tipo de cuenta que se desea abrir, ya que ahora podemos crear cuentas de los tres tipos. Entonces, para hacer esto, debemos hacerlo de la forma que consideremos menos propensa a errores y más fácil de responder. Entonces, volvamos de nuevo al editor. Aquí voy a separar los métodos abstractos de lo que son los métodos normales, para que quede todo más claro. Entonces, voy a duplicar esta parte y voy a poner aquí métodos abstractos. Y de momento voy a poner este único método. Y bien, entonces, vamos ahora a la aplicación app sucursal bancaria, ya que aquí me está marcando un error. Y es que, claro, ahora en el método que me crea la cuenta, el método crear cuenta, estoy creando una instancia de la clase cuenta y ahora cuenta es abstracta. Por lo tanto, no podemos crear instancias de la clase cuenta. Entonces ahora este método deberá añadir un nuevo menú en el cual pediremos qué tipo de cuenta queremos crear. Aquí, si recordáis, lo primero que hacía este método era comprobar si habían clientes, ya que si no hay clientes no se puede asociar a una cuenta.
En primer lugar, siempre que creamos una cuenta debemos indicarle sobre qué cliente vamos a abrir esa cuenta. Entonces aquí se comprueba primero que haya clientes y si hay clientes ya pasamos a la siguiente parte. Entonces este primer do while lo que hace es ir mostrándome la frase, dime el nombre del cliente que quiere abrir una cuenta y además me muestra un listado con todos los clientes. Entonces quedamos a la espera de que se introduzca un nombre válido y si el método validar cliente me indica que ese cliente existe en la sucursal bancaria, entonces luego ya creamos esa nueva cuenta asociada a ese cliente. Pero claro, ahora, además de pedir un cliente, luego, una vez tengamos el cliente, deberemos pedir el tipo de cuenta. Entonces, lo que haremos será seguir el código a partir de aquí, ya que cuando termine este bloque de código, tendremos guardado en la variable cliente un cliente válido al cual vamos a asignarle esa cuenta que vamos a crear. Entonces, para ello, vamos a crear un método que se llama, por ejemplo, validar cuenta, que me devuelva ya una cuenta válida para que sea agregada a la array de cuentas. Por lo tanto, el método como tal deberá devolver una cuenta. Para ello haremos un static cuenta y le vamos a llamar, por ejemplo, validar cuenta. Entonces nos hará falta además el cliente, ya que vamos a crear aquí dentro esa cuenta, que luego devolveremos a este método crear cuenta para que luego la agregue. Ya que aquí lo que haremos pues es, por ejemplo, un cuenta igual a validar cuenta. Y esa cuenta que recibamos es la que añadiremos directamente luego ya a la array de cuentas. Entonces necesitamos que este método me devuelva una cuenta ya preparada para añadirla. Entonces esa cuenta podrá ser tanto de tipo cuenta corriente, como de tipo cuenta vivienda, como de tipo fondo de inversión. Y fijaros aquí en el detalle que el método me devuelve una instancia de la clase cuenta. Pero claro, cuenta es abstracta. Por lo tanto, una cuenta como tal no puedo devolver, pero sí que puede devolver una cuenta corriente, una cuenta vivienda y un fondo de inversión, ya que a su vez esas clases también son cuentas. Entonces, como podéis ver, en este caso es muy útil tenerlo como clase abstracta, ya que podemos pasarle cualquier tipo de cuenta a este método y con ello solucionar este problema de tener tipos de cuenta distintos. Pero claro, aquí, tal y como he dicho antes, en validar cuenta me faltaría el cliente, ya que siempre debo asociar un cliente a una cuenta. Por lo tanto, aquí en el método validar cuenta, como el cliente ya lo tengo, en la variable cliente se lo puedo pasar aquí también. Entonces lo siguiente sería programar este método validar cuenta. Como debemos pedir por teclado el tipo de cuenta, pues nos vamos a crear un entero que se llame, por ejemplo, opción y vamos a crear un bucle, while, y en este caso un while true, es decir, un bucle infinito. Entonces lo primero sería pues mostrar un menú con los distintos tipos de cuenta. Para ello podríamos ir bajo y copiar cualquiera de estos métodos. Por ejemplo, el menú cuenta. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. Y le vamos a llamar pues menú tipo cuenta. Y aquí en vez de poner menú cuenta, pues escribiremos ¿qué tipo de cuenta quieres crear? Y añadiremos pues tipo 1 cuenta corriente, tipo 2 cuenta vivienda y tipo 3 fondo de inversión. La opción 4 la quitaremos. Y este menú es el que mostraremos cuando ya hayamos seleccionado un cliente válido. Entonces, una vez tengamos un cliente validado para poder añadir una cuenta, a continuación pediremos qué tipo de cuenta queremos crear. Entonces, volveremos aquí al método validar cuenta e invocaremos al método pues menú tipo cuenta. Y lo siguiente pues será quedar a la espera, guardaremos en opción entrada.nextLine y lo que haremos es convertir esto a entero. Para ello, pues hacemos como siempre un integer parseInt y entre paréntesis la entrada nextLine. Entonces mostraremos ese menú con los tres tipos de cuenta y quedaremos a la espera de que se introduzca algo por teclado. Una vez introduzcamos cualquier valor y pulsemos intro, se guardará aquí, se parseará entero y si no hay ningún problema lo tendremos almacenado en opción. Entonces a partir de aquí tenemos tres opciones. Si hemos puesto un 1, debe crear una cuenta corriente. Si hemos puesto un 2, debe crear una cuenta vivienda. Y si hemos puesto un 3, se debe crear un fondo de inversión. Entonces esto lo podríamos hacer pues a través de un switch y entre paréntesis poner la opción que hemos recibido por teclado, que a su vez también puede ser una opción no válida. Si ponemos un 4, un 5, un 6, son opciones no válidas. Entonces lo que debería hacer en ese caso es volver a mostrar el menú indicando qué tipo de cuenta quiero seleccionar. Por ello he puesto un while true, ya que mientras no pongamos una de las opciones válidas, permaneceremos dentro de este bucle. Y lo que haremos en el caso de que seleccionamos una opción válida, como por ejemplo la 1, es devolver ya una instancia de esa clase correspondiente. En este caso, pues cuando elegimos un 1 es una instancia de la clase cuenta corriente. Entonces le pasaremos
En primer lugar, el número de cuenta, para ello contador cuenta más, esto es exactamente igual que como lo hacíamos antes, y luego le pasamos C, que es el cliente. Entonces, al hacer el return, este bucle ya termina. Esto lo haríamos para cada una de las tres opciones. Cuando pongamos la 2, pues será cuenta vivienda. Y cuando pongamos el 3, pues será fondo inversión. Aquí debemos tener en cuenta que los constructores sean compatibles, tal y como hemos creado las clases, tanto cuenta corriente como cuenta vivienda como fondo de inversión únicamente reciben el número de cuenta y el titular. Por ello en este caso me funciona perfectamente. Y con esto ya tendríamos el método validar cuenta funcionando, ya que si por ejemplo pongo un 4, el switch termina y vuelve arriba. Es decir, vuelve a mostrar el menú y vuelve a quedar a la espera de que introduzcamos algo. Si en algún momento ponemos un 1, un 2 o un 3, crea la instancia y la devuelve. Aquí, sin embargo, si pusiéramos un carácter, pues rompería. Pero bueno, esta gestión de errores adicional, como ya hemos dicho, la veremos en el siguiente vídeo. Ahora, de momento, esto, mientras no pongamos un carácter, pues funcionaría sin ningún tipo de problema. Entonces, arriba ya en el método crear cuenta, tendríamos ya tanto el cliente como la cuenta. La añadiríamos y finalmente pues mostraríamos que la cuenta a nombre de obtenemos el nombre del cliente, se ha creado correctamente. Y como este método se me ha quedado un poco grande, vamos a refactorizarlo un poco y lo que haremos será, al igual que hemos obtenido la cuenta, esto lo podemos comentar aquí, obtenemos la cuenta, vamos a hacer lo mismo con el cliente, por ejemplo. Vamos a poner aquí un método obtener cliente y haremos lo siguiente. Haremos cliente igual a validar cliente. Y aquí en validar cliente directamente vamos a hacer todo el proceso. Es decir, vamos a tener el do while dentro del propio método. Para ello vamos a cortar todo esto. Y este método validar cliente ya me deberá devolver un cliente válido. Entonces si vamos aquí abajo, pegamos ese código. Ahora ya nos recibimos la string como parámetro. La instancia de la clase cliente la vamos a quitar, ya que directamente la devolveremos. Entonces, en primer lugar, pedimos el nombre del cliente y mostramos todos los clientes que tenemos en el array list de clientes. A continuación, quedamos a la espera de que introduzcamos un nombre y lo guardamos en la variable nombre. Entonces, lo siguiente realmente sería comprobar si ese cliente existe. Esto lo hacíamos aquí abajo. Entonces, de hecho, podríamos hacer lo mismo. Esto lo vamos a cortar, control X, y lo vamos a pegar realmente aquí, ya que es la llamada al método. Y para hacerlo de forma similar a como lo hemos hecho antes, pues vamos a quitar el do while también, quitaremos el return null y aquí directamente vamos a poner el while through, exactamente igual que en el ejemplo de antes. Entonces todo este código lo vamos a cortar y lo vamos a pegar dentro del bucle while, que en principio es infinito. Pero claro, como tenemos aquí un return, en el momento que se devuelva algo, el método termina. Entonces vamos a repasar de nuevo qué hace el método. Tenemos un bucle que no termina, que en principio me pide un nombre de un cliente y me muestra todos los clientes del array list. Queda a la espera y aquello que escribamos lo guarda en nombre. Entonces realmente eso que hemos recibido por teclado, comprobamos que coincida con alguno de los clientes del array list. Este array list en cada iteración se quedará con uno de los clientes en la instancia C y comparará esa instancia con el nombre que hemos recibido por consola. Si coincide, pues tenemos un cliente válido, lo devolvemos y el método validar cliente termina. De lo contrario es que hemos escrito un nombre que no existe en el array list de clientes. Por lo tanto, terminaría este bucle y volveríamos arriba. Y de nuevo lo volveríamos a pedir, quedaríamos a la espera, recibiríamos un nuevo nombre hasta que en algún momento alguno coincida. Cuando coincide alguno, el método validar cliente termina. Entonces con ello tenemos el método crear cuenta mucho más sencillo. En primer lugar, pues si no hay clientes, no se crea la cuenta directamente, luego obtenemos el cliente, obtenemos la cuenta y finalmente pues añadimos la cuenta. Y con esto ya lo tendríamos. Entonces ahora de momento vamos a comprobar que todo esto funciona y ya en el siguiente vídeo realizaremos toda la gestión de excepciones. Para ello vamos a ejecutar y bien, como podéis ver me muestra ya el menú principal donde podemos crear un cliente, una cuenta, realizar el mantenimiento de alguna cuenta o directamente salir. Si recordáis, si ponemos el 3 en primer lugar, como no hay cuentas, me avisa y me indica que primero debo crear una. Pero claro, la cuenta necesita un cliente y si la intento crear sin que hayan clientes, de nuevo me avisa y me dice que no hay clientes en la sucursal.
primero debo crear uno. Por lo tanto, deberemos en primer lugar crear un cliente. Pulsaremos en el 1 y le pondremos, por ejemplo, de nombre Pepe Torres. Dirección calle Mayor 22 y ciudad Xàtiva. Y fecha de nacimiento 200101, 1 de enero del 2000. Me indica que el cliente Pepe Torres se ha creado correctamente. Ya tenemos un cliente. Por lo tanto, ya podemos crear cuentas. De hecho, ahora si pulsamos en el 2, crear cuenta, me indica, dime el nombre del cliente que quiere abrir una cuenta. Entonces aquí debo poner el nombre exactamente igual para que me lo lea bien. De hecho, si por ejemplo pongo Tom, pues me lo vuelve a mostrar. Y mientras no escriba un nombre de cliente válido, permaneceré ahí. Entonces en el momento que escriba Pepe, ahora es cuando me pide el tipo de cuenta. Puedo seleccionar la 1, la 2 o la 3. Aquí si pongo un número que no sea válido, de nuevo me lo vuelve a mostrar. El problema lo tendría si pongo un carácter. Eso ya veremos cómo resolverlo en el siguiente vídeo. Pero si por ejemplo pongo fondo de inversión, que es la 3, me indica que la cuenta a nombre de Pepe Torres se ha creado correctamente. Entonces ahora ya podría ir a la opción 3 y seleccionar alguna cuenta que haya creada, ya que tenemos creada una cuenta. Me indica que seleccione el número de cuenta. Si por ejemplo pongo un 4, aquí de nuevo no me deja, hasta que ponga un número válido. Si pongo la cuenta número 1, ya me muestra el menú de la cuenta, donde podré ingresar, retirar, ver datos de la cuenta y volver al menú principal. Si por ejemplo ahora pongo el 3, puedo ver los datos de la cuenta, que como podéis comprobar ya me muestra la información asociada al tipo de cuenta. Me dice número de cuenta 1, fondo de inversión al 2%. Ahora si por ejemplo hago un ingreso y le digo que quiero ingresar 1.000 euros, se ha ingresado 1.000 euros en la cuenta 1. Si por ejemplo ahora le digo que quiero ingresar 500, se han ingresado 500 en la cuenta 1. Ahora cuando pulse en el 3, ver datos de cuenta, además puedo ver aquí los movimientos. E incluso si ahora hago un retiro, 2, y le indico que quiero retirar 100 euros, ahora al volver a ver los datos, me muestra que hay 2 ingresos y un retiro. Y como podéis comprobar, el saldo se va actualizando de forma correcta. Se han ingresado 1.000, luego 500 y luego se han retirado 100. El saldo final es 6.400. Si por ejemplo quiero crear otra cuenta, pues vuelvo al menú principal y ahora creo una nueva cuenta, a nombre de Pepe también, pero que sea, pues en este caso, una cuenta vivienda. La cuenta vivienda en principio se creaba con 1.000 euros. Entonces la cuenta a nombre de Pepe Torres se ha creado correctamente. Ahora de nuevo voy a crear otra cuenta que sea, por ejemplo, de tipo cuenta corriente. Primero ponemos Pepe y luego un 1. Entonces ya tenemos una cuenta de cada tipo. Si vamos a mantenimiento de cuenta, tenemos las 3 cuentas. Aquí incluso se podría añadir el tipo de cuenta. Ahora, por ejemplo, selecciono la 2 y voy a ver datos de la cuenta. Me indica que es una cuenta vivienda. En principio tiene 1.000 euros. Sin embargo, si ahora vuelvo al menú principal y ahora en mantenimiento de cuenta le digo que quiero ver los datos de la cuenta 3, de nuevo pulso el 3 para ver los datos de la cuenta, es una cuenta corriente, la cual tiene en principio 0 euros. Entonces a partir de ahora ya podría ir realizando movimientos en cada una de las cuentas. Sin embargo, antes de terminar, lo que sí que quería cambiar es que cuando se muestren las cuentas, en el método toString me aparezca también el tipo de cuenta. Entonces aquí me indica cuenta, número de cuenta y el titular. Entonces una forma de modificarlo sería cambiar, en vez de que ponga cuenta, y añadirle tipo de cuenta en el toString de cada una de estas clases. Para ello podríamos quitar esto de aquí y en cuenta corriente añadir también el toString. Y lo que hacemos es poner cuenta corriente y luego concatenarlo con el toString de la clase padre. Entonces lo que podríamos poner aquí es quitar este espacio, por ejemplo, y ponerlo aquí, concatenándolo con el super.toString. Esto lo haríamos tanto en cuenta corriente, como en cuenta vivienda, como en fondo de inversión. De este modo, lo primero que veríamos es el tipo de cuenta y luego ya, entre corchetes, el número de cuenta y el titular. Entonces vamos a hacerlo en cada una de las cuentas y con esto terminamos. Aquí pondríamos el toString y en el fondo de inversión lo mismo. Aquí no pondremos el interés, simplemente que ponga fondo de inversión y de nuevo lo concatenamos con el toString de la clase padre. Si ahora lo volvemos a ejecutar y creamos un nuevo cliente. Ahora al crear una cuenta, indicarle que sea nombre de Pep y por ejemplo un fondo de inversión, ahora cuando entremos a la opción 3, mantenimiento cuenta, lo primero que me dice es el tipo de cuenta.
Entonces, si ponemos el 1, entramos y podemos ver los datos de esa cuenta y comprobar que es un fondo de inversión. Si ahora volvemos al menú principal y creamos, por ejemplo, una cuenta vivienda, a nombre de Pep, ponemos la opción 2. Ahora cuando veamos las cuentas disponibles, podremos comprobar que la cuenta 1 es un fondo de inversión y la cuenta 2 es una cuenta vivienda. Y ambas pertenecen a Pep Torres. Entonces, si ahora selecciono la 2, pues podré ver los datos de esa cuenta. Bueno, he puesto retirar. Aquí en principio ponemos a 0. Y aquí fijaros que he puesto un retiro de 0 euros y se ha añadido. Esto realmente tampoco tendría mucho sentido que lo pusiera. De hecho, lo vamos a corregir en el siguiente vídeo, ya que tanto los retiros como los ingresos tendrán unos límites en concretos. Realmente lo que me interesaba es que se pudiera ver que lo primero que me indicaría era el tipo de cuenta. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo terminaremos con esta aplicación realizando toda la gestión de excepciones.